amado Dios, el Señor Jesús, excede cualquier conocimiento nuestro, cualquier conocimiento humano. Que por favor esté hoy día tu Espíritu Santo con nosotros como un espíritu de revelación. Y que todos los que estamos acá, Señor, nuevos, antiguos, la gente que venga recién llegando, aquellos que llevan muchos años más que yo también, algunos conociéndote, Señor, que te reveles un poquito más a sus corazones. Que haya luz, Señor, en el corazón de todos nosotros. Señor Jesús, para tu gloria y para tu honra. Te entregamos el tema Espíritu Santo y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿alguien de los que está en el salón ubica qué es lo que es eso? Que pueda levantar su mano y decirme eso, ¿qué es lo que es? ¿Alguien lo reconoce, no? Nunca en tiempo completo porque yo sé que ellos ya lo vieron. ¿Alguien ubica lo que es esa? Es una cúpula, ¿verdad? ¿Saben dónde queda? ¿No mucho? ¿Se le ocurre? Queda en Israel. ¿Quién dijo eso? Pablo Ampuero. ¿Sabes que está en Israel? ¿Y sabes de qué se trata? Sí sabes. ¿Y por qué sabes, Pablo? Toma el micrófono. Toma el micrófono. ¿Cómo sabes eso? Yo te conté. Ah, te la conté. Buena, Pablo. Ya, no estaba pauteada, ¿eh? Pero Pablo tiene buena memoria. Bien, Pablo. Esa cúpula, usted nunca la había visto, ¿cierto? ¿La había visto alguna vez? ¿No? Ya. Esa cúpula se llama el Santuario del Libro. Queda en el Museo de Israel. Es una parte del Museo de Israel que se llama el Santuario del Libro. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué se llama el Santuario del Libro? Porque realmente está pensado como un santuario y se trató un poco de imitar lo que hicieron los que tuvieron originalmente un santuario para el libro, que fueron los esenios. ¿Ya? Ellos se dedicaron completamente a la Biblia, a la Escritura, a buscar como la pureza ritual, ¿ya? Y vivieron contemporáneos a Jesús, un poquito desde el año 100 a.C. hasta más o menos hasta el año 70 después de Jesús, más o menos 170 años, fue una de las sectas judías que habían contemporáneas a Jesús, se llamaron los esenios. ¿Alguien sabe algo de los esenios o no? No, más o menos. Juan el Bautista era esenio, bien, gracias, algunos relacionan a Juan el Bautista con los esenios, pero ¿qué pasaba con ellos? ¿Y por qué serán conocidos hoy en día? Los esenios fueron judíos del primer siglo y un poquito antes del primer siglo que viendo el paganismo de la nación de Israel e incluso del templo, cuando los judíos del primer siglo, digamos muy celosos por su tradición y por su fe, como los efesios, ven el templo de Herodes diciendo este templo no se parece en nada al diseño que Dios le dio. Bueno, primero a Moisés como tabernáculo, después a Salomón como el templo, y dice, este templo nosotros lo desconocemos. Este templo es el templo de Herodes, Herodes es un edumeo, Herodes no es del pueblo de Israel. Desconocemos ese tipo de paganismo en el cual está cayendo Israel y nos vamos a ir a vivir al desierto. Y esos fueron los esenios, y empezaron a conservar la pureza ritual y se dedicaron devotamente a la transcripción de las escrituras. Y justamente por no vivir en pleno Jerusalén, fueron de los últimos que cayeron cuando llegaron los romanos, porque estaban lejos de la ciudad. Los romanos rodeando Jerusalén y ellos viviendo en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Y por qué son tan importantes para la historia? Porque cuando los romanos los matan a todos ellos, ellos alcanzan a guardar los rollos de la Biblia que tenían, de la Tanaj, vale decir, de los 39 libros del Antiguo Testamento, los guardan en cuevas. Los que hayan tenido la oportunidad de Israel seguramente ya las vieron, y los que vayan o vayamos a ir nuevamente, seguramente las vamos a poder ver. Eran cuevas que estaban, y en esas cuevas dejaron en vasijas los rollos del Antiguo Testamento, principalmente el libro de Isaías. Eso está documentado completamente, eso se descubrió el año 1947. Imagínense, lo guardaron el año 70 después de Cristo y son descubiertos el año 1947. Un beduino andaba buscando su ovejita, tiró una piedra, la piedra rompió una vasija, fue a ver qué es lo que tenía la vasija y se encontró con los rollos de la Biblia, algunos en cuero y muchos de ellos en cobre. Y también, aparte de los libros de la Tanaj, estaban las historias de ellos, es decir, como su historia, su biografía y hartas cosas que cuentan, sería más largo de estudiar. Pero lo importante es que se descubrió cómo era la Biblia desde el año 0, ¿me entienden? Cómo era la Biblia y el Antiguo Testamento hasta desde el año 100 a.C. Y es fascinante ver cómo se corresponde con la Biblia hoy en día. El siglo XX se descubrió eso. Yo leí libros de arqueología donde dicen que el hallazgo de los rollos del Mar Muerto es el hallazgo más grande del siglo XX.
¿Ya? Y en realidad es impresionante cómo Dios guardó su palabra por la salinidad del terreno, los manuscritos se conservaron, se pueden leer todavía. Y actualmente están en ese lugar. O sea, si usted va a las cuevas del Mar Muerto, va a ver de todo, menos los rollos del Mar Muerto. Porque no hay ninguno ahí. Los rollos todos los llevaron a Jerusalén y lo guardaron en este lugar, parte del Museo de Israel, que se llama el Museo del Libro. Específicamente, esta es una construcción que sobresale solo un poco por la tierra, uno puede pararse acá y mirarla, pero en realidad lo más importante es lo que está dentro. Acá adentro está el santuario del libro, tengo una foto interna que es más o menos así. ¿Ya? Usted veía de arriba, entonces cuando uno entra a esta parte, por lo menos yo se los cuento porque cuando tuve la oportunidad de visitar Israel el 2011, fue lo que más me impactó estando allá. Probablemente, quizás hubo otros momentos devocionales, pero en cuanto a estar en un lugar, estar en este lugar para mí fue muy impactante. Entonces uno entra a este sector y específicamente acá están los rollos del Mar Muerto. Son exhibidos como durante 3 meses, de 3 a máximo 6 meses, y después los van rotando, porque no los tienen todos puestos ahí, sino que como que hacen que descansen un poco de la luz y todo eso, entonces los van rotando cuáles son los rollos que están exhibiendo, y los tienen acá. ¿Por qué le decía que para mí fue impactante ir a Israel? En los que fuimos ese año, no era de muy buen carácter la guía que teníamos, no era de muy buen carácter, pero yo me llevé bien con ella, en general. No sé por qué, pero nos llevamos bien los dos. Entonces, yo justamente llegué a ese museo conversando con ella, con Diana Hoffing, súper amable, y Diana me dice, Jonathan me dijo, tienes que saber que cuando tú cruces estas escaleritas y llegues al sector donde está el libro, si en Israel, estábamos en Jerusalén, si en Israel hay un ataque terrorista, la explosión de una bomba o algo que sea que vaya a afectar el museo, todo el sector interior del museo, todo esto, me dijo, se esconde 37 metros bajo la tierra, morimos todos los que estamos acá, pero el libro se salva. Y yo como que dije, ya, me dijo, pero es que en este lugar no hay nada más importante que el libro. Y claramente, si Dios lo guardó durante 2000 años, era como para que ellos también, ahora que es responsabilidad de ellos, lo cuidaran. Yo cuando dijo eso, dije, oye, chuta, igual estoy en Israel, pues dije. O sea, como que nunca sentí miedo estando allá, pero dije, igual me llamó la atención uno de estar en Israel, porque sí, efectivamente, habían posibilidades de ataques terroristas, de bombardeo y todo eso. Pero además de eso, me llamó más la atención todavía ver la importancia que le daban al libro, ¿me entienden? Ver la importancia que le daba el pueblo de Israel como cultura y como nación al libro. Por muchos años el pueblo de Israel se le conoció en el mundo como el pueblo del libro, ¿me entienden? Entonces, ¿de qué se trata el tema de hoy día y quizás la invitación? Este tema fue inicialmente escrito como una introducción a Génesis o al Pentateuco, pero yo hoy día le puse invitación porque revisándolo bien, yo siento que más bien una invitación a que uno explore el Génesis. Ese es el nombre que tiene el texto del cual nos tomamos la introducción. Introducirse al Génesis, introducirse al momento donde Dios hizo todas las cosas, ¿me entienden, no? Entonces es una invitación, que exploremos Génesis. ¿Quiere explorar Génesis o no? Sí. Ese libro que está guardadito ahí. En este texto que yo les contaba, se plantea la Biblia como un árbol. Se plantea la Biblia completa. Usted sabe lo que tiene en sus manos, ¿cierto? Para los que andan con Biblia de papel. ¿Sí? Lo que tiene, ¿la puede mirar o tomar un poquito? Si uno pudiera graficar más o menos la distribución del libro que usted tiene en sus manos, tiene un Nuevo Testamento que al pensarlo como un árbol, vamos a decir que el Nuevo Testamento refleja como las hojas y las ramas, como el fruto. Como que siempre hubo una preparación cuando el árbol estaba naciendo, como, no sé, Isaías 11:1, brotará un vástago del tronco de Isaí, un retoño saldrá de sus raíces, entonces como que empieza a brotar algo que uno en el Nuevo Testamento ve la gloria completa. Ahí están los frutos, ahí están las ramas. Es el sector del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se pueden separar dos partes muy importantes. Primero el Antiguo Testamento como tal, pero desde los libros históricos hasta los libros proféticos. ¿Ya? Ese sería como el tronco de este árbol. ¿Qué pasa en la parte histórica y profética y también
pasando la poética y todo, eso sería muy largo explicarlo, pero los poéticos son los salmos, los históricos son crónicas, Josué, jueces, y los proféticos son todos los profetas que uno ve. Profetas mayores y profetas menores. El tema es que los profetas y todo ese sector de la Biblia es como más bien un tronco que lo que hace es tomar las raíces o lo que recibió de las raíces y llevarlo al fruto. Y por debajo de esa parte histórica, profética y poética del Antiguo Testamento estaría el Pentateuco. ¿Qué sería ¿alguien acá ubica lo que es el Pentateuco? ¿Cuántos libros son? 5. Penta. Como el pentacampeón. Como el pentacampeón. 5 libros. ¿Cuáles son los 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es bien importante y específicamente de lo cual me desafiaron a hacerme cargo, compartir, tiene que ver con introducirnos a esta parte, a la de las raíces, de dónde sale el origen de la vida de todo el libro, ¿me entienden? Y por lo tanto la vida también del ser humano. Vamos a hablar hoy día del Pentateuco. ¿Estamos bien? ¿Qué podemos decir del Pentateuco? Yo pienso que del Antiguo Testamento es claramente el libro más importante, o el conjunto de libros. ¿Quién fue el autor del Pentateuco? ¿Alguien sabe? Moisés. Moisés, se dicen desde algunas tradiciones que son más de algún autor, pero básicamente es Moisés para nosotros porque tiene una misma inspiración, porque es coherente en su discurso y por sobre todo porque cuando Jesús hablaba del Pentateuco decía Moisés dijo tal cosa. Cuando Jesús citaba el Pentateuco decía como les dijo Moisés. ¿Me explico? Entonces Jesús dice que el Pentateuco lo escribió Moisés. Entonces, en esta introducción que yo quería contarle, o en esta invitación, quisiera que empezáramos a estudiar el Pentateuco, pensando de cómo le diría, ¿saben cómo le diríamos en hebreo al Pentateuco? ¿Alguien lo sabe? Torá. ¿Le suena, cierto? Torá, Torá, dirían los judíos. Y a mí esta palabra me ha fascinado desde hace varios años atrás. Torá, algunos le ponen H al final, pero no es necesario, que sería como transliterar un poco el hebreo. Torá es el nombre hebreo para Pentateuco. Si vamos a hablar del origen del libro, claramente que es mejor hablarlo en hebreo porque el Pentateuco se escribió en hebreo. Pentateuco es una palabra griega o de origen griego. A todo esto, nosotros somos cristianos literalistas, vale decir, creemos en la Biblia como una revelación literal del Señor. Pero ¿cuál es la observación? ¿Qué ves que puedo la digo? Creemos que la Biblia es la palabra literal de Dios en su idioma original. Que uno le encuentre errores en sus traducciones a la Biblia no implica que Dios lo dijo erradamente, sino que uno tiene y se encuentra que hay un error en la Biblia o que hay algo que no sea coherente con la doctrina o con lo que sea, como algunas traducciones yo mismo le he encontrado. Usted tiene que ir a buscar el idioma original y va a encontrar que la verdad de Dios es irrefutable. ¿Me explico? Entonces nosotros somos de una escuela de pensamiento cristiano que pensamos que la Biblia es la revelación literal de Dios en su idioma original. Entonces si podemos estudiar algo en hebreo, lo hacemos en hebreo. En el caso del Nuevo Testamento tiene que ser griego. ¿Vamos bien? Ya. Torá. ¿Por qué es fascinante esta palabra? Yo me acuerdo que hace años atrás en las tardes iba a conversar con un amigo mío en la sinagoga, Omar Riz, que él sabía que yo soy cristiano, pero por alguna razón nos empezamos a llevar muy bien y estudiábamos la Biblia, no sé si la estudiábamos, a lo mejor un poco la discutíamos o la conversábamos, pero a veces eran 4 horas de estar en eso. Y para mí eso fue muy del Señor. O sea, yo aprendí mucho con Omar porque me enseñó o Dios lo usó para que yo darme cuenta de cómo Dios le tenía todo el escenario listo al pueblo de Israel para que en algún momento crea. No hay una forma de salvarse sino por el Señor Jesús. Salvarse por la ley, dice la Biblia que ninguno se va a salvar por medio de la ley. Pero sí, Dios le ha dado al pueblo de Israel todas las herramientas para que apenas tengan el Espíritu Santo, ellos van a creer completamente. Van a ser unas tremendas armas del Señor. Yo aprendí mucho con Omar y una de las cosas que más me acuerdo de esas conversaciones es que él me decía, Jonathan, me decía él, la luz es el corazón de la ley. Me decía, la luz es el corazón de la ley. Me dijo, es la misma palabra está. Me decía, Torá en hebreo se escribe con Tav,
con Vav, con Reish y con He. Y si tú piensas en el corazón de la Torá, tienes que pensar en el centro de las 4 letras, un tetragramatón como el nombre del Señor, y vas a darte cuenta que se escribe con Vav y con Reish, y eso se dice Or, que acá está muy bien también porque está transliterado el decir Torá. Entonces, Or y Or en hebreo significa luz. Eso para mí fue súper importante, no solamente por conocer cómo la idea, sino porque inmediatamente uno piensa en todas las veces que Jesús dijo que Él era la luz del mundo, ¿me entienden? Jesús es la luz del mundo, por lo tanto, para los judíos no hay un libro más importante que la Torá. No hay ningún otro, ningún profeta, ningún estudioso, dudan a veces cuáles libros son canónicos y cuáles no, pero ningún judío verdadero va a tener dudas respecto de la Torá. Yo me acuerdo que alguna vez conversaba con Ángel Kreiman y le hablé a él acerca de Juan 1:1. Y Ángel Kreiman me decía, porque ahí dice, el principio era el verbo, ¿se acuerdan? O en el principio estaba la palabra, y la palabra, por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. O la versión típica en Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más o menos eso. Entonces él me decía, claro, me dijo, pero eso en hebreo significa logos. O sea, en griego significa logos, me dijo. Pero si tú Juan 1:1 lo traduces, me decía, a hebreo, ahí tienes que escribir Torá. Me decía, con Torá, Dios creó todas las cosas, me decía. En su traducción hacia atrás, ¿me entiendes? Me dice, si tú el español lo llevas, bueno, si el español lo llevamos, digamos, palabra, lo llevamos a latín, se dice verbo, si lo llevamos a griego decimos logos o logos, me decía, si lo llevas a hebreo, tienes que escribir Torá. Me decía, porque con Torá Dios hizo los cielos y la tierra. Y me acordaba de la conversación con el Omar y decía, claro, esto tiene sentido, pero lo que tiene que revelársele al pueblo de Israel, que el corazón de la Torá es la luz, y la luz no existe solo por sí misma, sino que la luz es Jesús, ¿me entienden? Porque efectivamente Dios hizo con Torá los cielos y la tierra, pero el corazón de la Torá es Jesús. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Vamos a revisar hoy día algunos momentos en los cuales Jesús dijo que era la luz. Yo hice un ejercicio, no tiene nada de científico, ni tan profundo, pero yo como que me sentí bien cuando lo hice. Me tomó como 3 horas. Tomé todas las palabras de Juan 1, del 1 al 10, mire, para pensar en Dios, en Jesús como la luz, estudiar estas cosas, podríamos habernos agarrado de cualquiera de los 27 libros del Nuevo Testamento, pero yo preferí quedarme principalmente con Juan porque escapaba del tiempo y de mis competencias estudiarlo en todas partes. Entonces hoy día voy a usar mucho Juan. Y tomé Juan 1, del 1 al 10, y lo creé una nube de palabras. Existen generadores de nube de palabras, ¿sabía, no? Son bonitos. Y para mí fue bien importante porque lo que hace un generador de nube de palabras es tomar todas las palabras que se repiten en un texto y darle relevancia en tamaño a las que más se repiten. Entonces Juan 1, del 1 al 10, se vería gráficamente como una nube de palabras de esta forma. ¿Qué le llama la atención? ¿Cierto? Yo lo encontré genial, es la que más se repite. Aquí están todos los versículos puesto en el tamaño según las veces que se reitera. Y como que a mí igual me dice algo esto, ¿cierto? O sea, se repite. Luz, claramente, que es lo que más prepondera. Palabra, Dios, medio, mundo. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Entonces es un poquito más grande porque aparece más de una vez. Todo ha sido creado por Él. Como es hasta el 10, creo que el 9 dice, vino un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. Dice, no era Él la luz, sino para dar testimonio, que en alguna parte tiene que estar, de la luz, y todo se trata de la luz. ¿Y por qué será que Juan capítulo 1 hace tanta insistencia en la luz? ¿Se le ocurre a ustedes o no? ¿Por qué Juan, si llevamos, a mí alguna vez me gustaría llevar el evangelio completo en 9 palabras, a ver qué sale? Seguramente va a aparecer la palabra Padre, más fuerte. ¿Por qué Juan hace tanto hincapié en la luz al escribir su evangelio, o por lo menos haciéndole ese comienzo? Porque el evangelio de Juan es principalmente una lectura de Génesis, por lo menos así comienza.
En hebreo, Génesis, o el libro de Génesis se dice Bereshit. El Génesis es el libro del Bereshit, porque comienza diciendo en el principio, significa Bereshit. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Juan escribe el Evangelio, busquemos todos Juan capítulo 1, por favor. Capítulo 1. Del 1 al 5, tengo la Reina Valera acá. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está haciendo Juan en su libro? Comienza, y hasta en la versión en español pasa lo mismo, comienza exactamente igual como empieza el Génesis. ¿Cómo empieza Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se acuerdan? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Juan? Está diciéndoles, amigos judíos, en el Bereshit, en el Génesis, estaba Jesús. Está diciendo, ese problema que han tenido ustedes para poder comprender el Pentateuco, la Torá. ¿Cuál es el problema más grande que han tenido los judíos cuando quieren estudiar palabra por palabra el Antiguo Testamento? El problema más grande es que Dios hace un fuerte hincapié en que Él es uno solo. Y va a hacer insistencia en que Él es uno. Desde el Génesis hasta los profetas menores. Todo el tiempo va a decir que es uno. O el Deuteronomio, ¿se acuerdan? Oye Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. O en Zacarías 14, va a reinar Cristo en el mundo y dice, y será su nombre uno. Dice que el nombre de Dios es uno. Y todo el tiempo el Señor va a hacer hincapié en que Él es el Dios único, es uno. Pero cuando uno lee Génesis 1:1, dice Bereshit bara Elohim. Y Elohim es el plural de Elohá, que es Dios como uno. Si usted lo lee literalmente, Elohim significa dioses. Entonces uno dice, ¿cómo Dios va a hablar de sí mismo en plural? ¿Por qué para hablar de Dios tenemos que decir dioses? De hecho, se ha hecho tanta fuerza en eso que claramente que para uno es más cómodo leer Dios solamente en singular, ¿me entienden? Sería como chocante para nosotros decir, si nosotros no somos politeístas, nosotros somos monoteístas, creemos en un Dios que es único. Pero ¿qué es lo que está haciendo Juan con sus contemporáneos hebreos? Le está diciendo, ¿saben qué? Dios habla de sí mismo en plural porque todo el tiempo Dios el Padre estaba con Jesús. Y por eso, no sé, pues cuando en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, porque dice hagamos. Génesis capítulo 11, descendamos y confundamos la lengua de ellos. ¿Me entienden? Dios habla de sí mismo en plural, porque dentro del Elohim estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo y estaba Dios el Espíritu Santo. Y como Juan sabía que para los judíos la Torá era la luz, está diciendo, miren, así como dentro del Elohim estaba el Señor Jesucristo, es justamente porque Él estaba en el corazón de la Torá, porque Él es la luz. ¿Me entienden? Y constantemente en su evangelio, por lo menos 18 veces, más de 18 veces, pero en 18 versículos, Juan va a hablar de Jesús como la luz. Hay una escena que yo la encuentro preciosa, miren, revisémosla. Juan 8, del 2 al 12. Al final de Juan 7 dice, cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al templo, al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. ¿Se acuerdan de ese momento? Fue bien temprano. Algunos no nos hubiéramos dado cuenta de lo que pasó. Que fome en la talla, muy rebuscada. ¿Cierto? Fue muy temprano.
Algunos no se hubieran dado cuenta qué pasó. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos en el 8.1. Miren el 2. Súper conocida la escena de la mujer adúltera, ¿verdad? Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Desde temprano Jesús enseñando. Miren el 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Qué avergonzante para la mujer, ¿o no? Terrible. La religiosidad hace que la gente se endurezca. La religiosidad hace que la gente se vuelva dura, se vuelva como insensible, ¿me entiendes? Porque supone que están haciendo lo correcto, pero Dios querrá que esa mujer sea así de avergonzada, ¿me entiendes? Y decía el 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Acerca de quién la pregunta? Según el versículo 5. Acerca de una interpretación de la ley. Aquí este mismo versículo está reconociendo que Moisés es el autor de la ley. Y en la ley, en la Torá, en hebreo sería, y en la Torá, Moshe nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? A los rabinos se les pide las interpretaciones de la ley. Ellos, reconociendo en Jesús un rabino, le están diciendo: interprétanos la ley. Mi amigo hizo aliyá el 2012, se fue a vivir a Israel. Y yo un tiempo seguí yendo a la sinagoga para estudiar con alguien más, y una vez me junté con un muchacho. Y dije: yo pienso que el holocausto estaba profetizado en Ezequiel 37. Y le dije: Maximiliano, ¿qué piensas tú? Y me dijo: yo aún no he estudiado con nadie Ezequiel 37. Ezequiel me dijo: no puedo hablar de eso. Y se acabó la conversación. El tema es que, ¿qué pasa cuando un judío es observante? Ellos no pueden dar una sentencia acerca de la ley por sí mismos, o algún profeta, sino que tienen que comentar lo que otros han comentado, a no ser que sea como un maestro, como el caso de Jesús. Entonces, el Max no me pudo responder nada de Ezequiel para adelante porque no lo había estudiado con otra persona. Y los judíos del tiempo de Jesús están teniendo la misma actitud. Le está diciendo: tú que eres maestro, tienes que dar una interpretación de la ley, para que de ahora en adelante la gente sepa lo que tú dices acerca de esta ley. ¿Me entienden? Que era la lapidación. Eso está descrito en Deuteronomio 17, la pregunta acerca de Deuteronomio 17. Pero tampoco era solamente por saber la ley, dice el apóstol Juan en el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Se tienen que haber molestado un poco, ¿no? Le estaban trabando la tremenda pregunta y Jesús escribiendo en tierra con el dedo. ¿Ustedes piensan que Jesús no los escuchó? Sí los escuchó, ¿cierto? Y piensan si Jesús los tomó en cuenta, ¿no? Sí, pues. Yo pienso que lo que empezó a hacer Jesús fue inmediatamente empezar a darles una respuesta a ellos, aunque no fuera al tiro hablando. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ya habíamos leído en el versículo 2 que Jesús estaba en el templo. El templo no tenía un suelo de tierra, el templo tenía un suelo de piedra. Por lo tanto, cuando Jesús empieza a escribir en el suelo, estaba pasando su dedo por las piedras. Y si estaba pasando el suelo por las piedras, eso quiere decir que estaba haciendo una rememoranza a cuando Dios escribió los 10 mandamientos sobre las piedras. Las primeras fueron escritas con el dedo de Dios, la segunda la escribió Moisés, porque fueron como una copia de las primeras, pero las primeras Dios mismo con su dedo escribió los 10 mandamientos de las piedras, y Jesús escribiendo en tierra con el dedo, y como que está revisando los 10 mandamientos, y está diciéndole: ¿sabes qué? Yo también estaba cuando escribimos eso, yo soy el corazón de la ley. ¿Entiendes? En el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Le dijo: ¿saben qué? Arréglenselo con su conciencia.
Y yo pienso no solamente en la conciencia de haber visto o no haber visto a la mujer. Uno legalmente podría revisar eso en Deuteronomio, y Jesús lo que está diciendo, que dice en Deuteronomio 17, la mano de los testigos será sobre ella. O sea, que el que realmente la vio sea el que lanza la piedra. Porque en Deuteronomio 17 decía que los testigos sean los primeros en lanzar las piedras. ¿Me entienden? O sea, como que un poco ellos también estaban mintiendo, como que todos la vimos. El 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo se habrá sentido esa mujer? Miren el 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ¿cómo dijo ella? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La historia no se acaba ahí. Porque si usted, tiene abierto Juan, ¿cierto? Porque si usted lee el versículo 7, dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Y si ahora va al versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, está diciendo otra vez respecto a la que ya les había hablado antes. ¿Me entienden? Otra vez, porque le empezó a hablar a todos de nuevo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús les está diciendo, ustedes quieren aplicar la Torá para matar a una persona, pero ¿saben qué? Aquí está el corazón de la Torá. Dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Está diciendo, yo soy la correcta interpretación de la Biblia, la correcta interpretación de la Torá. Por eso Jesús hace tanto hincapié en que Él es la luz en ese momento, porque la duda era cómo interpretar la ley de Moisés, la Torá. ¿Me explico? Quisiera explicarles algo más acerca de cómo Jesús es el corazón de la ley, de la Torá, a partir de esto. No se ve muy bien, pero no importa. De hecho, podríamos apagar la luz en este momento. ¿Podemos apagar la luz del salón, no? Ahora lo ven bien, ¿no? Son dos gemelos idénticos, Andrew y Jared de Polo. Son compositores, yo escuché música de ellos. Me oprimí un poco si no la escuché toda, pero sí escuché un rato, era buena. Era como música como de las crónicas de Narnia. ¿Y por qué quería contarles esto? Porque entiendo del Señor, y al estudiar la Biblia uno se puede dar cuenta que definitivamente la Torá y Jesús son dos manifestaciones que son como los gemelos idénticos. Son dos formas en las cuales Dios se le quiere revelar al ser humano. Por ejemplo, aquí no es necesario que lean porque los tengo acá adelante. El Salmo 119, 105 probablemente lo conocían, ¿cierto? ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Otra vez citando Juan, porque les conté que iba a ser lo que más citábamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Imagínense si con el auditorio apagado, nosotros salimos corriendo de acá. Sacamos de bruces. ¿Me entienden, cierto? ¿Cómo será andar sin lámpara? Este versículo yo lo encontré fascinante. El Proverbio 6:23 siempre me ha gustado, pero nunca lo había leído en hebreo. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Proverbio 6:23, cuando dice enseñanza, está traducido en español como enseñanza, pero en la versión original dice que la Torá es luz. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la Torá es luz. Noten la diferencia, ¿cierto? La lámpara es lo que porta la luz. Cuando Dios te manda algo, te está diciendo, por ejemplo, yo te mando, no sé, es aquí que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es un mandamiento de los que tiene
la Torá o la Biblia. Una de las cosas que Dios manda. El mandamiento es una lámpara. El mandamiento es algo que porta la enseñanza que es luz. ¿Me explico? El mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz. Y Jesucristo dijo, lo leímos recién, yo soy la luz del mundo. Uno podría tener una vida de pura lámpara, de puro mandamiento, pero el Señor Jesús a los mandamientos le da contenido. El Señor Jesús a los mandamientos le da enseñanza. Él es el corazón de toda la enseñanza que está en el Antiguo Testamento. Miren, otra cosa que les quería mostrar. ¿Y por qué era importante estar a oscuras? Dice, este es el autor de Hebreos. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, no estamos seguros quién lo escribió, pero está en los libros canónicos del Nuevo Testamento. Y leyendo él el Pentateuco, leyendo él la Torá, el autor de Hebreos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, dice este escritor cristiano en la Biblia, inspirado por Dios, dice, la ley es la que tiene la sombra de los bienes venideros. Es decir, la ley es una sombra. Y antes de que volvamos a encender la luz, les quería mostrar cómo se dice imagen en hebreo. A propósito de Génesis 1:26, uno ve la palabra imagen en Génesis y en hebreo se diría tselem. Aquí está. Está transliterado acá, pero tselem. ¿Puede decir tselem? Tselem. La palabra imagen en hebreo es tselem, que se relaciona con la palabra sombra, que significa tzel. ¿Y por qué es lo importante? Porque las imágenes, tal como Dios las propone en la Biblia, son en realidad la sombra de algo. ¿Me explico? Por ejemplo, si Dios, para nosotros Dios es invisible. Si Dios está acá, por ejemplo, lo que usted ve acá de mi mano, esta es la imagen de mi mano. ¿Me explico? Acá. Esa es una buena forma de entender lo que es una imagen en hebreo. La imagen es la sombra. Entonces, cuando Dios en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está de alguna forma diciendo, tomemos al hombre para que sea una sombra exacta de cómo soy yo. Y tomemos, por ejemplo, nuestra imagen como referente de cómo va a ser el ser humano. ¿Me explico bien? Y cuando está pensando en cuál va a ser la mejor imagen para tener referencia, no sé hacer cositas. Cuando está pensando en la mejor referencia para que sea la imagen para proyectar del Dios invisible que habita los cielos, dice Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Me explico? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesús es la sombra perfecta del Dios que está en el cielo. ¿Me explico bien? El Señor Jesús es la sombra perfecta. Lo que Dios el Padre hubiera hecho en el cielo, la sombra lo hacía exactamente igual. Él es la imagen, es la única imagen que Dios admite. Uno de los 10 mandamientos dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no te harás imagen. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra ni debajo de la tierra. Jesucristo es la única imagen que Dios admite. Según Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando Juan está escribiendo su evangelio, un poco leyendo Génesis, hace como una conclusión. El versículo 18 de Juan 1, hablando de Jesús, dice, a Dios nadie le vio jamás. Yo lo encuentro radical ese versículo. Completo dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, Él lo ha dado a conocer. La única forma de que uno pueda comprender, conocer y ver realmente a Dios el Padre es a través de Jesucristo. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Yo lo busqué eso en griego y estaba hablando, cuando decía jamás, era un asunto como una eternidad pasada y una eternidad presente y una eternidad futura. Nunca. A Dios nadie lo ha visto nunca, dice la NBI. Solamente a través de Jesús nosotros podemos comprender a Dios al Padre. Él es la sombra perfecta. Miren, a propósito de revisar la palabra luz en hebreo, me encontré con esto que a mí casi me hizo llorar, o a lo mejor lloré y no me di cuenta. Miren, ¿qué dice acá? ¿No les impresiona? ¿No les impresiona? Yo me impresioné.
le puede ayudar un poco. Eso es el Salmo 27:1. Arriba está el nombre de Dios el Padre. Ese es el famoso tetragramatón. ¿Por qué tetragramatón? Porque son 4 letras que describen el inefable nombre de Dios. El nombre impronunciable de Dios el Padre, del Dios del cielo, el Dios eterno, el Olam y como usted le quiera decir. Ese es el nombre personal de Dios. Tiene 4 letras, solamente las de arriba son las que valen, las de abajo son más bien como la escritura hebrea moderna le ha puesto vocales para poder pronunciar las consonantes. El palito que está atrás de la espalda de este primer gemelo es una yud, después viene la G, después una vav y después una G. Yud, He, Vav, He. Ese es el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios del cielo. Y el Salmo 27:1 comienza con esa palabra. Dice, el Señor. Si un judío viera ese versículo diría Adonai. ¿Ya? Entonces dice, Adonai, el Dios del cielo, dice, eres Ori. Ori como Or. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Lo entienden? Si usted lo lee en hebreo, esas palabras dirían Adonai, Oribe, Yise, o Yeshua, o Yise, podríamos decirlo como sin las vocales. Adonai, Oribe, Yise. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué entendió David orando en el Espíritu? Que la forma que Dios el Padre se le revela a él es a través de la luz de la Biblia y a través de la persona de Jesús. Si usted, delante les escribí Jesús en hebreo, se escribe prácticamente igual a esto. El Dios del cielo es luz, el Dios del cielo es Jesús. Encendamos la luz y seguimos, por favor. Miren, ¿cómo nos acercamos a la Biblia entonces sabiendo estas cosas? ¿Cómo nos acercamos a la Escritura sabiendo que... como que dolió el ojo un poco, ¿no? Fue muy de golpe. Yo le escribí el otro día, déjeme verlo, ¿eh? Si lo encuentro se los voy a leer. Le escribí a Omar para preguntarle una duda que yo tenía acerca de esto mismo que estamos conversando hoy día. Yo le dije, Omar, encuentro que en la mayor parte de las veces que está la palabra Or en el Antiguo Testamento, aparece con una Aleph primero y después la Vav y la Geish. A lo mejor para alguien no sería ningún problema, pero para mí, a mí me conflictó que tuviera una letra antes, una letra que no tiene sonido, pero para mí era importante y le quería pedir que me explicara por qué aparecía con Aleph primero. Voy a leerle muy despacito la respuesta de él y lo conversamos un poco, porque me acordé por el efecto de que le dolieron los ojos a usted. Me dice, un gran abrazo, amigo. Iluminación, Tehorá. Esa es la palabra raíz de la Torá. También es un imperativo, que significa ilumínate. Tahor o ilumina. De ahí el enunciado, Israel debe ser luz para las naciones. Es decir, debe llenar de luz el mundo y derrotar la oscuridad. Él es exégeta judío. Me dice, en términos lingüísticos, la Aleph dentro de la palabra Torá sería una redundancia, ya que con la Aleph se escribe el nombre de Elohim, que es Dios. Es decir, Dios y no otra energía, solo la luz de Dios en la misma Torá. Así pues, Torá es el concepto por sí misma, de la iluminación de Dios para con el hombre, entre otras cosas. También se usa en los nombres como Orit, Irit, Orón, Irit. En lo fundamental, Teorá, miren, esto por eso me acordé, y es muy buena, me dice, en lo fundamental, Torá es la iluminación de un teatro. Y después sigue la explicación. Me dice, la palabra para entender Torá o Tehorá es la iluminación de un teatro. Eso que, así como estábamos nosotros todos acá a oscura, el momento de encender la luz, ese momento de la iluminación, eso es la Tehorá. Esa es la luz que trae la Biblia, ¿me explico? O que trae la Torá. Ese acto de iluminar tiene que ver con el corazón de la ley. Eso es lo que hizo Jesús, pues. No sé, cuando Dios le habló al apóstol Pablo de Jesús, le dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ya? La iluminación es el corazón de la Torá. Entonces, ¿cómo nosotros ahora nos acercamos al Génesis? ¿Cómo nosotros nos acercamos
al Pentateuco, a la Torá, sabiendo estas cosas. Volvamos a tener en cuenta Juan 1:18, porque eso es súper revelador. Juan 1:18, ya lo había yo comentado un poquito, pero no está de más leerlo completo. Escuchémoslo en unas dos versiones. Si alguien voluntariamente puede leer una, le pasamos un micrófono. Y si otra persona hace lo mismo, mejor. Que el primero lo lea en Reina Valera, el segundo en la versión que lo desee. ¿Quién levanta su mano, por favor? Y le pasamos el micrófono. Acá adelante, mira. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que... A Dios nadie le vio jamás. ¿Y cómo dice la otra versión? ¿Alguien más puede leerlo? A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito de Dios. Muchas gracias. Porque era importante leer estas cosas antes de acercarse al Antiguo Testamento, antes de acercarse al Pentateuco, a la Torá. Porque está diciendo Juan algo tremendamente importante, tremendamente revelador. Está diciendo, a Dios nadie lo ha visto nunca. Significa que cada vez del Antiguo Testamento que Dios se hace visible, ¿quién era? Jesús. Es como el Salmo 27, el Señor, Adonai, el Olam, o como le llame, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Está diciendo, no hay otra forma que yo pueda recibir algo del Señor, comprender algo del Señor, sino a través de Jesús. Él es mi luz y Él es mi salvación. Entonces, cuando uno lee la Torá, cuando uno lee el Génesis, por ejemplo, claramente está pensando en Jesús. Por ejemplo, pensemos en Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis 3. Dijimos que íbamos a leer hoy día. El momento en el cual se aparece el Señor a Adán y Eva después que hubieron pecado. Puede leer desde el 7, que es el momento que ellos comieron. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios, en hebreo diría Adonai Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Ustedes creen que este era Dios el Padre? Si han leído Daniel y sabe cómo es el trono de Dios el Padre. Si han leído Ezequiel capítulo 2 y saben cómo es el trono del Padre, y uno ve que es tremendamente grande, que Isaías dice que los cielos no lo pueden contener. ¿Usted cree que era Dios el Padre paseándose por el huerto? Y más encima, ¿qué además, aparte de la lógica de que Dios siendo tan grande, ¿cómo va a estar en el huerto? Aparte de esa lógica, entendemos que acá se están percibiendo cosas a través de los sentidos de ellos. Y no hay una forma en que yo pueda percibir con mis sentidos. Los sentidos están en el cuerpo, ¿verdad? Eso lo explicamos cuando evangelizamos, decimos que el hombre es espiritual, mi cuerpo, los sentidos están en el cuerpo. Y la única forma de que mi cuerpo comprenda cosas del Señor es que yo reciba la imagen encarnada de Dios, en este caso una preencarnación de Jesucristo. Y oyeron con sus oídos, y oyeron, no fue con su espíritu. Uno de repente espiritualiza demasiado la Biblia y piensa que todo es como si fuera un cuento. Incluso yo estuve viendo cuando estaban las percepciones acerca de los antropomorfismos de Jesús o los antropomorfismos de Dios, que es una representación antropomórfica, es decir, se cuenta un relato dándole características de hombre a Dios, pero eso pasa en los cuentos, eso pasa en las novelas, eso pasa en las epopeyas. No puede pasar en la Biblia. ¿Me explico? No es que esto sea un cuento en el cual le damos a Dios características de hombre para que la gente lo comprenda. No, esto está contando algo real que pasó en el lugar de la tierra, que se llamaba el huerto del Edén, el Gat Edén. Y en ese lugar los hombres físicamente escucharon que Dios venía por ahí, el Adonai Elohim. ¿Y quién era el único que se podía escuchar? Jesús. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y el hombre le confirma lo que había pasado. Dice en el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Le está hablando de puras cosas sensitivas físicamente. O sea, que vio, pues dice, yo me escondí para no verte, lo podía ver a Dios. Pero si Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto nunca, ¿a quién estaba viendo Adán? A Jesús. Porque a Dios nadie lo ha visto nunca. La Biblia no se puede contradecir. Hay gente cristiana que le cuesta creer estas cosas, pero la Biblia no puede mentir diciendo que a Dios nadie lo ha visto nunca, y leemos en Génesis que Adán vio a Dios. No vio a Dios el Padre, vio a Jesús. Pensemos en otro capítulo, Génesis 18, por ejemplo. Génesis 18:1. Después le apareció el Señor en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿De quién estamos hablando? De Moisés, uno de los protagonistas del Pentateuco. Ah, bien. Muy bien, cristianos de Berea. Moisés escribió esto, pero Moisés no está protagonizando este momento. ¿Qué pasó? La iglesia de Berea. Estamos hablando de Abraham. Dios se le aparece a Abraham. De hecho, hasta el capítulo probablemente algunos tengan ese título. Después de esto se le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él, ¿quién estando él? Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y le dijo, Señor, le está diciendo Adonai, le está diciendo, Dios, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Estaba viendo una preencarnación de Jesús. Porque le diciendo, yo te veo, Dios, yo te veo y quiero hasta comer contigo. Y después, de hecho, le dice, si ha hallado gracia en tus ojos. El Señor Jesús es el que está lleno de gracia, y obviamente que se quedó con él por gracia. Si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense debajo de un árbol. Y si usted siguiera leyendo Génesis 18, va a darse cuenta cómo Dios le habla al Señor, reconociendo que es Dios, pero como una persona. Ese es otro momento en los cuales Jesús uno lo encuentra en el corazón de la Torá. Podríamos seguir leyendo muchas partes de esta, pero quizás como haciendo una síntesis, a mí me gusta Hebreos 11. Y me impresiona Hebreos 11. Vamos al Nuevo Testamento porque nos ayuda, porque Hebreo está escrito para los hebreos. Entonces, aunque esté en el Nuevo Testamento, es una revelación también para el pueblo de Israel. ¿Quién escribió la Torá? Moisés. Ahí sí que está bien, ¿cierto? Amigos de Berea, ¿está bien? Sí. Miren, cuando habla de Moisés, el libro de Hebreos dice en el 11:23. ¿Lo tienen conmigo, no? 11:23. A algunos les falta todavía encontrarlo. Yo quiero que lo vea con sus ojos. Así que los que están durmiendo, despierten, por favor. Para que sus ojos puedan ver. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En quién estaba pensando Moisés cuando dejó todo lo que dejó? En Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, la vergüenza de Cristo. Moisés hizo todo lo que hizo pensando en Cristo.
¿Quién le habló a Moisés en la zarza? Cristo. Teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo. En la mañana, en uno de los cursos de la división educativa, leíamos 1 Pedro 1:12. Bueno, del 10 al 12. Ahí dice que los profetas tenían el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Moisés era un tremendo profeta del Señor y tenía también el Espíritu de Cristo. Toda la Biblia es Cristo. Cuando hemos hablado del Berechit, del principio, pero lo que Juan dice, en el principio ya existía la palabra. Jesús es la palabra encarnada. Dios actúa en el mundo solamente a través de su palabra. Su palabra escrita en la Biblia, su palabra encarnada Jesús. Con su palabra fueron hechas todas las cosas. Por medio de Jesús todas las cosas fueron hechas. Dice Colosenses 1, del 16 en adelante. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como en Juan. El que es el principio y es el primogénito entre los muertos. Jesús es fascinante. ¿No le parece? Moisés, imagínense, ¿quién se le iba a ocurrir pensar que Moisés estaba pensando en Cristo? Y así fue. El mismo autor de Hebreos lo dice, teniendo por mayores las riquezas del vituperio de Cristo, del Mesías, del ungido. Cuando Jesús mismo, por eso es tan agradable leer Juan, porque Juan fue muy fiel a las cosas que Jesús dijo. Mire Jesús hablando en Juan 5:46. Jesús mismo comentando la Torá o comentando la ley. Juan 5:46. Exhortando Jesús a los judíos, les dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿De qué escribió Moisés? De Jesús. La Biblia es un solo libro, está compuesta por 66 libros, pero un solo libro. Y sería muy raro que un libro tenga un montón de protagonistas. Jesús es el único protagonista de la Biblia, Él es el más importante de toda la Biblia. No tendría unidad el libro si tuviera un montón de protagonistas, que un momento sea este, un momento sea este otro, un momento sea este otro. Jesús es el protagonista de los 66 libros de la Escritura. Y sobre todo lo que estamos hablando hoy día, de la Torá. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice, porque de mí escribió él. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio revelan todo el tiempo al Señor Jesucristo. De mí escribió él. Uno a veces lee la Biblia buscando tener solamente revelaciones personales o comprensiones acerca de sí mismo. Y puede que en su gracia Dios nos las dé. Pero si usted lee la Biblia, lo que más se va a encontrar es a Cristo. La Biblia es un libro donde Cristo es el protagonista. Jesús. Quisiera que termináramos con esto. Probablemente algunos también ya conocen la historia. Jesús recién resucitado, el día que resucitó, se apareció en el famoso camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Eso lo cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. La historia es bien larga, pero vamos a leer solo unos pocos de todo el relato. Que yo pienso que son importantes para cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, cuando nos acercamos a la Biblia. ¿Hay alguien acá que no ubique la historia del camino de Emaús? Más o menos alguna idea la tienen todos, ¿cierto? Ya. Entonces leo solamente el primero. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. ¿En qué condición iban ellos? Dice la misma Biblia más abajo que ellos iban como tristes y conversando un poco acerca de las cosas que habían pasado, así como diciendo, eran dos discípulos, no exactamente discípulos de los 12 directos de Jesús, sino que eran discípulos de los 70 probablemente. Iban conversando acerca de lo que había pasado y de repente se acerca alguien con ellos a conversar. ¿Se acuerdan? Dice en el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes
mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Es linda la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué estás triste? A veces uno está triste, ¿no? ¿Sí? Puede mirar a la persona que está al lado diciéndole, ¿por qué estás triste? Dígale con confianza. ¿Estás triste por algo? ¿Por qué estás triste? Conversando. ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Y entonces Jesús le dijo, ¿y qué cosas? Qué tierno Jesús, ¿eh? Claro, sí. Y dígale, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y le cuentan su frustración. Y le cuentan a Jesús el problema de su corazón. ¿Cuál era la razón de estar precisamente tan tristes? Miren, en el 25 está cuando ya le tocó hablar al Señor, porque la gente cuando está triste hay que escucharla. ¿Sí o no? Hay que escucharla. Pero llega un momento que uno tiene que responderles también. Y el Señor, siendo luz y siendo amor, les dice en el 25. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Seamos más tiernos nosotros. Dígale a la persona que está al lado. ¿No será que a lo mejor has sido un poquito insensato y te ha costado creerle al Señor? ¿No será que a lo mejor te cuesta un poquito creerle al Señor? Dígale, por favor, ¿no te estará pasando que te cuesta creerle al Señor? Dígaselo en serio, ¿no te estará pasando que a lo mejor te cuesta creerle al Señor? Ya, se lo leo como está en la Biblia. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mira el 27. Y comenzando desde Moisés, lo que estamos hablando hoy día, comenzando por la Torá, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué clase magistral tiene que haber sido esa? Pero ¿cuál fue el problema? El problema de ellos no era que no conocieran la Biblia. El problema de ellos no era que no supieran las escrituras, las sabían. Desde pequeños habían estudiado con Jesús, quizás hasta 3 años. No era un problema de conocimiento. El problema de ellos era un problema de fe. Porque cuando recién los exhorta, dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto como ya motivación final. Cuando usted se acerque a la Biblia, cuando se acerque a las Escrituras, acérquese a creer lo que Dios va a hacer con usted. Acérquese a creer lo que Dios tiene para usted. No se acerque a cuestionarla. Porque si se acerca a cuestionar, quizás va a empezar a buscar respuestas en Internet y ¿dónde termine? ¿Me entiende? Acérquese a creer en la Biblia y la Biblia por sí sola va a ir hablándole. Todos los profetas hablan de Jesús. Todos los profetas, todos los que escribieron la Biblia no se hubiera podido escribir la Biblia si los hombres usados por Dios no tuvieran el Espíritu de Cristo. Eso está en 1 Pedro 1. Ellos tenían el Espíritu de Cristo, por lo tanto lo que transmitían era Cristo. Pero ¿cuál fue el problema? A lo mejor se fueron a leer la Biblia como algo solamente intelectual, cuando lo que había que hacer era tener un corazón dispuesto ¿a qué cosa? A creer. Insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Y por qué insisto en lo del corazón? Porque la Biblia se lee más con el corazón que con la cabeza. El mismo Ángel Creyman que yo conocí se sabía el Pentateuco de memoria completito. Toda la Biblia. Pero tenía tan poca revelación del Señor Jesús, de hecho de Jesús no tenía ninguna. Porque estaba aquí arriba. La Biblia revelada
llega acá abajo y llega al corazón del ser humano, ¿me explico? Jesucristo es el corazón de la Torá, Jesucristo es el corazón de la ley. Si no tenemos a Jesús en el corazón, no vamos a comprender nada con nuestra cabeza. ¿Y por qué insisto en el corazón? Miren la reacción de ellos cuando después se dan cuenta que en realidad con quien estaban hablando era Jesús. Miren la pregunta que se hacen en el 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Está diciendo, cuando Jesús me habló de todos esos 39 libros que tiene el Antiguo Testamento y me contaba lo que de él decía, ¿qué me pasó a mí? ¿Me pasó algo en la cabeza? ¿Me pasó algo en los ojos, en los oídos? Me pasó algo en mi corazón. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. ¿Qué quiere despertar el Señor Jesús en la iglesia? Porque la iglesia se acerca a la Biblia. Quiere despertar el corazón de nosotros. Más que solamente un asunto intelectual, Dios quiere despertar el corazón de uno, la pasión por su palabra. La pasión por la Biblia, pero un asunto de decir, Señor, hay cosas que hasta me cuesta entender, pero voy a seguir leyéndolas porque siento que me hacen bien, porque yo experimento que tú me hablas con esto, yo experimento que tú conversas conmigo. No tengo idea de lo que pasó hace 5.700 y tantos años cuando Dios le habló a Abraham, no sé, la cultura de esa época, hay cosas que no entiendo, pero en mi corazón siento que también tú me quieres llevar de mi tierra y hacerme una bendición. ¿Me explico? No ardía nuestro corazón en nosotros. Oremos también para que nosotros igual no arda el corazón.